nos está acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por asistir. El día de hoy estamos haciendo nuestra segunda tertulia metodológica con el nombre Electrofisiología en animales en libre movimiento y estimulación cerebral en circuito cerrado para la investigación de trastornos neuropsiquiátricos. Lizeth, muchísimas gracias por aceptar la invitación del CONLE, a todos ustedes también por aceptar la invitación de poder compartir estos espacios. Lizeth hace parte de la neurodiáspora colombiana, como muchos de nosotros, que está fuera del país, aumentando pues su conocimiento y realizando todas sus investigaciones. Lizeth, bienvenida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al COLNE por la invitación y por la oportunidad de compartir el conocimiento. Buenas tardes a todos. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla para comenzar. Ujú. Bien, acá creo que ya pueden ver mi pantalla. Sí, ya la estamos viendo, Lizeth. Bien, gracias. Bueno, pues de nuevo muchísimas gracias al COLNE por la invitación. Dado que esta es una tertulia metodológica, lo que vamos a intentar discutir rápidamente es tanto los protocolos que nosotros utilizamos aquí en el laboratorio y un poco de su aplicación, ¿no? Como para contextualizar un poco, tanto la técnica como su aplicación. Dado esto, el título de mi presentación es Electrofisiología en animales en libre movimiento y estimulación cerebral en circuito cerrado para la investigación de trastornos psiquiátricos. Este es un poco la metodología y el trabajo que realizamos en el laboratorio en el que me encuentro actualmente en Hungría. Bien, este es un breve outline de lo que vamos a revisar hoy. Primero voy a hablar sobre el registro multielectrodo de actividad neural que nosotros utilizamos para hacer registro en los animales en libre movimiento, en este caso roedores. Luego voy a hablar un poco sobre la técnica que usamos de estimulación cerebral profunda. Es una técnica en circuito cerrado. Y por último, me gustaría mostrar brevemente algunas de las aplicaciones que podemos tener al combinar tanto el registro de multielectrodos como la estimulación eléctrica. Y vamos a ver cómo nosotros hicimos una aplicación de esto en un modelo animal de trastornos neuropsiquiátricos, en este caso un modelo de trastorno de estrés postraumático. Bien, para comenzar, yo creo que es importante hablar sobre el por qué trabajamos con electrofisiología, ¿no? Lo que le permite al cerebro en sí coordinar todo lo que hacemos, ¿no? Comportamientos, sensaciones, pensamientos, emociones y demás, sabemos que se da por medio de la comunicación neuronal sináptica. Y existen dos mecanismos principales que son los responsables de que se dé este tipo de comunicación, ¿no? Que creo que es muy bien sabido por todos. Una de ellas es la comunicación química, que se da por medio de una comunicación neuronal mediante sinapsis a través de la liberación de neurotransmisores, y otra que es la comunicación eléctrica, eh, se da principalmente por sinapsis eléctricas o uniones gap, que como también son conocidas, ¿no? Y lo que permite es un flujo bidireccional de corriente entre neuronas, o sea, permite un acoplamiento eléctrico, moldeando la sincronía, podemos decir, de redes neurales. Estos dos tipos de comunicación generan actividad eléctrica, ¿no? Aquí lo que vamos a mostrar un poco es cómo parte de esa actividad eléctrica se registra por medio de multielectrodos, ¿no? Eso es lo que yo voy a mostrar. Voy a minimizar aquí, tal vez. Bien. Entonces, la electrofisiología, como les comenté, nos permite captar una amplia gama de fenómenos neuronales, desde actividad neuronal individual hasta oscilaciones de populaciones a gran escala. Entonces, podríamos caracterizarlas de diversas formas, ¿no? Diversas estrategias de registro electrofisiológico. Podríamos hablar de un registro a gran escala, en el cual encontramos
diversas estrategias de registro que nos permiten hacer mediciones de grandes áreas de actividad eléctrica. Entre ellas tenemos la conocida electroencefalografía, que es un método no invasivo, creo que ya ha sido hablado en estas tertulias, en el cual se colocan unos electrodos sobre el cuero cabelludo, y otras técnicas como la electrocorticografía y el implante de electrodos profundos como tal, que son técnicas más invasivas. La electrocorticografía podríamos decir que es un EEG intracraneal, o sea, se colocan los electrodos justo debajo de la dura, y el implante de electrodos profundos pues va a estructuras mucho más profundas, ¿no? Ustedes se pueden dar cuenta, aquí vemos un diagrama o una figura de registros de actividad eléctrica proveniente de estas técnicas utilizadas, y podemos ver que la amplitud de la señal es más amplia para la electrocorticografía y cuando tenemos implante de electrodos profundos, y se preguntarán por qué la amplitud es más amplia, ¿no? Y yo creo que una de las principales, digamos, características del por qué esto ocurre es porque en el EEG, obviamente, lo que nosotros tenemos en un EEG son señales que son en sí la suma de actividad sincrónica de miles de neuronas, ¿no? Sin embargo, esa señal se distorsiona un poco por la resistencia tanto de los tejidos, del cráneo, del cuero cabelludo y demás. Ahora, claro, esto causa que la señal sea de menor resolución. Las otras técnicas que son más invasivas permiten una mayor resolución, ya que, por ejemplo, la electrocorticografía registra directamente desde la superficie del cerebro, y cuando implantamos electrodos de forma profunda, pues lo que nosotros tenemos es una actividad eléctrica de las neuronas que están cerca a la punta del electrodo, ¿no? Entonces, obviamente, aquí tendríamos la mayor resolución tanto espacial como temporal. Bien, y si hablamos a un nivel de microescala, podemos tener otras técnicas, por ejemplo, podemos por medio de tetrodos captar actividad extracelular, y podemos tener también actividad intracelular que puede ser registrada por medio de técnicas que van directamente a la célula, como puede ser el patch clamp, que nos permite medir corrientes de canales iónicos a través de, no sé, puede ser una pipeta de vidrio, ¿no? Aquí lo que vemos es un registro de la actividad, de un registro extracelular, un potencial local de campo, y esto es cuando ya, digamos, se filtra la señal que nos dan los registros, y también podemos tener actividad de neuronas individuales. Estos son disparos individuales de neuronas. Aquí es solo para mostrar qué ocurre luego de que nosotros tenemos nuestros electrodos de registro. Entonces, luego de que registramos las señales electrofisiológicas, lo que esas señales nos dan luego de que convertimos las señales, ¿no?, de analógicas a digitales, digámoslo, luego de que se amplifican, nosotros tenemos un raw data. Este es el mismo potencial local de campo, y con ese potencial local de campo, digamos, podemos hacer todos los análisis que nosotros deseamos a través de diferentes filtros que le colocamos a estos registros, ¿no?, a estos potenciales de campo. Por ejemplo, podemos utilizar low pass filters, que lo que nos permite es, para entenderlo de forma muy sencilla, permite que pasen frecuencias por debajo de un umbral específico y atenúa las frecuencias que están por encima de ese umbral, que yo pongo las características de esos filtros, ¿no? Por ejemplo, un low pass filter me permite filtrar señales para ver spindles que están asociados con el sueño, ondas delta, y cuando utilizamos un high pass filter, como el que vemos aquí, lo que nos permite es lo opuesto, ¿no? Nosotros permitimos por medio de esos filtros que pasen frecuencias por encima de un umbral y filtra las frecuencias que están por debajo de ese umbral. Entonces, gracias a, por ejemplo, a este high pass filter, nosotros podemos ver actividad de neuronas individuales. En nuestro laboratorio usamos los filtros del high pass filter entre 0,5 y 5 kHz, que nos permite hacer estos procesos de spike sorting que ya les voy a explicar un poco.
Con estos filtros también podríamos ver frecuencias oscilatorias que son frecuencias de alta oscilación o frecuencias como por ejemplo los Chartwave Ripples, ¿no? Que son frecuencias que, bueno, les voy a explicar más adelante por qué nosotros las utilizamos, pero son frecuencias que pueden ser captadas, oscilaciones mejor que pueden ser captadas por estos filtros. Esto que vemos acá, que son neuronas individuales, digamos que es un procedimiento que se puede hacer gracias a un tipo de electrodos. Bueno, hoy en día diversos electrodos pueden ser tetrodos, que son 4 filamentos entorchados que nos van a permitir captar información de diferentes lugares cercanos en un área del cerebro y por medio de técnicas como triangulación podemos saber la localización de las neuronas, eso lo vamos a ver más adelante. Y por medio de estas técnicas de spice sorting, luego de utilizar estos filtros, con ese tipo de programas lo que se puede hacer es tomar algunas características de los picos, porque los spikes no son más que disparos o potenciales de acción, ¿no? de las neuronas. Entonces, nosotros podemos evaluar características típicas de estos disparos, como pueden ser su amplitud, su forma, el tiempo de ocurrencia. Bueno, podemos tomar diferentes características que nos permita caracterizar los diferentes disparos y luego por medio de técnicas como el clustering se pueden clasificar, ¿no? Para saber si los disparos son muy similares, entonces puede ser que provienen de una misma neurona. Bueno, esa es la técnica del spike sorting, ¿no? Muy interesante, la vamos a ver más adelante. Y aquí es para mostrar un poco las limitaciones que se pueden presentar con estas nuevas neurotecnologías a nivel espacial o en una dinámica espacial y temporal. Si hablamos de las técnicas que nos permiten tener una, digamos, una captación espacial amplia, como puede ser el EEG, podemos ver que, claro, tenemos una escala espacial alta y también nos permite hacer un registro durante días, meses, años, ¿verdad? Solo que obvio, este tipo de técnicas carece de precisión, ¿no? Porque no podemos saber exactamente de dónde provienen las señales con mucha precisión o exactitud. Y si nos vamos a otro extremo, como son los registros intracelulares, como el patch-clamp, pues obviamente podemos tener una resolución espacial demasiado precisa porque estamos dentro de la célula, pero estos registros no se pueden mantener por mucho tiempo, ¿no? Solo por algunas horas tal vez. Los métodos que nosotros utilizamos, que son los electrodos implantados en estructuras profundas, digamos que tienen una resolución espacial buena, porque nosotros controlamos en dónde colocamos los electrodos, en qué estructuras, y a nivel de la dinámica temporal podemos hacer registros durante días, meses e incluso acá hemos podido tener registros de 1 y creo que 2 años. No más que eso, ¿no? Entonces, eso es básicamente las limitaciones espaciotemporales que tenemos. Aquí, bueno, no sé cómo correr esto. Allá. Aquí lo que podemos ver son diferentes sensores que se pueden utilizar para captar actividad eléctrica. Entonces tenemos los electrodos para el EEG. Tenemos otro tipo de electrodos que se colocan ya de forma más invasiva. Este, por ejemplo, es una muy conocida matriz de microelectrodos en la cual, digamos que lo que se hace es colocar diferentes eh, filamentos o diferentes electrodos para poder registrar decenas o cientos de células simultáneamente, ¿no? Esta técnica también nos permite tanto hacer un registro masivo, pero también hacer estas técnicas de triangulación para saber de dónde provienen las señales, ¿no? Y poder hacer
estas técnicas de spike sorting, o sea, caracterización y comportamiento de las neuronas a lo largo del tiempo. Porque ellas, digamos, son electrodos que tienen sitios de registro que ya vienen, digamos, personalizados. Entonces podemos saber la distancia entre los sitios de registro, se pueden personalizar y mandar a hacer para las longitudes que necesitemos, para colocar los sitios de registro que nosotros deseemos, con las distancias que también se deseen. Entonces digamos que permite una gran flexibilidad en los experimentos. Una de estas matrices de microelectrodos es la que se utilizó en un experimento muy famoso para construir una neuroprótesis motora en personas que tenían lesión de la médula. También se usa para personas que tienen o sufren del esclerosis lateral amiotrófica o personas con discapacidades motoras muy severas, y permite hacer interfaces cerebro-máquina. Entonces, un estudio muy famoso que utilizó este tipo de matriz de microelectrodos fue el de un experimento en el cual una señora con lesión medular pudo manejar un brazo robótico para realizar, digamos, movimientos en tercera dimensión, tanto de alcance como de agarre de una taza de café. No sé si tal vez lo recuerdan. Bueno, en fin, hay otro tipo de electrodos que son se llaman silicon probes. Creo que su traducción en español son sondas de silicio, que son estas, y son de silicio porque el silicio es un material semiconductor que, digamos, que se integra más fácilmente con la electrónica como tal de la misma sonda, ¿no? Entonces, eso permite que la señal se amplifique y que se filtre el ruido directamente en la sonda. Entonces, obviamente facilita mucho el registro de las señales. Además, este tipo de, de sondas o silicon probes también son más biocompatibles con los tejidos del cerebro. Y también digamos que permite una mejor localización de las fuentes de señales de registro por lo mismo, porque tenemos, digamos, total certeza en dónde tenemos cada punto de registro. También tenemos otro tipo de electrodos que se utilizan, que son este tipo de microwires. Son electrodos independientes, es muy similar a estos, pero son electrodos independientes entre sí y pueden ser, digamos, posicionados individualmente. Este es un tipo de electrodo que viene como en un cono, como una pipeta de vidrio, y permite una mayor biocompatibilidad con los tejidos. Eh, bien, estos son eh, los tetrodos de los cuales les hablaba. Son los electrodos con los cuales podemos realizar técnicas como el spike sorting. Como les comentaba, son básicamente son 4 filamentos que están entorchados entre sí, digamos, juntos en un punto y separados en los otros extremos. Eh, y bueno, creo que de esto ya les comenté, que nos permite tener una localización más precisa de las señales, que por medio de esta técnica de localización por triangulación. Mm, Aquí tenemos los electrodos que nosotros utilizamos en nuestro laboratorio. Estos electrodos se hacen a mano aquí en el laboratorio. Digamos que lo que ven aquí son unas cánulas metálicas. Todo esto se compra en ferretería, excepto los filamentos, que son de tungsteno. Pero bueno, las cánulas son metálicas y dentro de cada cánula se pueden colocar los filamentos que se deseen, 1, 2, 3, 4, 5. Nosotros utilizamos filamentos de tungsteno. Entonces básicamente ellos ya vienen totalmente isolados
y en la punta nosotros los cortamos para que tengamos los sitios de registro, ¿no? De resto están completamente isolados. Los electrodos generalmente se fabrican, solo para los que no están muy familiarizados, con materiales conductores metálicos como puede ser, no sé, el oro, el titanio, el acero inoxidable es muy utilizado, y estos alambres de tungsteno que son los que utilizamos en el laboratorio. Utilizamos tungsteno porque justo es un material que permite una muy buena conductividad eléctrica. Nos permite aquí en el laboratorio, digamos, tener una buena impedancia, o sea que ellos pueden eh, aislar señales, ¿no?, de neuronas individuales. Gracias a esta característica se puede hacer un tipo también de spike sorting con estos electrodos, aunque más complicado, claro está, y también tienen muy buena biocompatibilidad. Entonces aquí ven las puntas de los electrodos. Aquí en el otro extremo de los electrodos, lo que nosotros hacemos es unir esos electrodos por medio de un circuito impreso, que también se puede hacer en el computador. Los unimos con unos pins de oro, lo que aumenta la conductividad, ¿no? Y bueno, esto que ven aquí es simplemente un holder, también metálico, que nos facilita mucho en el momento del implante del electrodo. Nosotros ponemos este holder en el estereotáxico, ¿no? Hacemos el implante del electrodo en su eje dorso-ventral, y luego de que el electrodo ya está implantado fijo, desoldamos esta parte y digamos que ya queda el electrodo y no tenemos ningún problema. Es simplemente algo técnico que nos facilita mucho. Existen otros nuevos avances en estos neural probes, o bueno, como se llamen. Creo que siguen siendo silicon probes, que lo que nos permite es, bueno, tienen muchas ventajas. Por ejemplo, la miniaturización, nos permiten más canales de registro. Hoy en día hay materiales con una biocompatibilidad demasiado buena que nos permite tener registros durante mucho tiempo. Se están creando ya las interfaces inalámbricas que también funcionan muy bien. Eh, entonces, bueno, creo que hoy en día tenemos muchas, muchas tecnologías disponibles para hacer registro de electrofisiología. Esto que ven aquí, que son puntas, son como tal lo que nos registra la actividad eléctrica, estos punticos. Como pueden ver aquí, cada punto nos muestra una señal. Entonces, por esto es que nos facilita, digamos, conocer las características de cada neurona y poder seguirlas en el tiempo, ¿no? Poder caracterizarlas. Y aquí podemos ver otro tipo de herramientas que utilizamos, y son los optoelectrodos. Eso quiere decir que nosotros podemos tener electrodos de registro, ¿no? Los electrodos de registro, y junto tienen fibras de optogenética para hacer estimulación optogenética, que obviamente es una estimulación mucho más precisa, tiene mucha más especificidad a nivel celular, control temporal mucho mayor. Entonces, se puede estimular con optogenética y hacer nuestros registros eh, de electrofisiología. Y esto es lo que les comentaba, ¿no? Ellas ya traen, digamos, unos amplificadores que nos permiten captar mejores señales. Ahora, cuando no podemos usar este tipo de herramientas, pues también se puede hacer de forma manual. A estos electrodos manuales se les puede pegar una fibra de optogenética, que también, digamos, se compran los materiales y son muy fáciles de ensamblar. Las fibras de optogenética se le pueden pegar a estos electrodos y pues tenemos nuestro optoelectrodo de forma un poco más eh, homemade. Bien, por cuestiones de tiempo, tal vez no podemos
profundizar mucho sobre todos estos electrodos y materiales que utilizamos aquí en el laboratorio, pero para los que estén interesados en profundizar en ello, estos 3 papers es un buen material de consulta. Nosotros trabajamos muy de la mano con el laboratorio del profesor Gyuri Buyaki en Nueva York, entonces compartimos los mismos protocolos. Entonces ustedes van a poder en este material de consulta ver cómo se realizan, cómo se fabrican los electrodos, cómo se hacen los implantes, incluso aquí encuentran cómo se hacen electrodos transcraneales y cómo se implantan, cómo se hace la estimulación, en fin. Aquí pueden encontrar un muy buen material de consulta para los que deseen profundizar sobre ello. Bien, cuando les hablábamos sobre los electrodos, digamos que este tipo de electrodos se implantan y quedan de forma fija, ¿no? En el cerebro, van directo, de acuerdo a la coordenada, a estructuras precisas, a la amígdala, al hipocampo, a la estructura deseada. Aquí hay una cosa importante que olvidé contarles, y es que al ser personalizados estos electrodos, eso quiere decir que los hacemos nosotros, podemos poner las longitudes eh, que nosotros deseemos, ¿no? Puede ser algunos electrodos pueden ir a capas más superficiales, otros pueden ir a capas más profundas y demás. Pero generalmente estos electrodos se implantan de forma fija, ¿no? Se cubren con cemento dental y quedan fijos. Pero cuando nosotros queremos tener electrodos que no queden fijos, sino que se puedan mover en el eje dorsoventral, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacerlo? Para eso nosotros fabricamos unos microdrives, que son estos que ven aquí. Estos los hacemos nosotros, todo con material de ferretería. Para los que lo vean muy pequeño, este es un dibujo que lo muestra muy bien. Ustedes pueden ver que este es el microdrive. Esta parte va en el cráneo, digamos, toca el cráneo. Aquí tenemos el tornillo y con un destornillador, literalmente, podemos ir bajando nuestro electrodo. Y este, por ejemplo, es un microdrive para bajar un silicon probe en el eje dorsoventral. Esto es, por ejemplo, cuando queremos bajar un electrodo o un silicon probe. Pero si tenemos muchos electrodos, ¿cómo hacerlo, no? Entonces, para eso también tenemos un multidrive. El multidrive nos permite, este lo hicimos nosotros aquí, de hecho, nos permite poner muchos sitios de registro, muchos electrodos, ¿verdad? Y mover cada uno de esos electrodos de forma individual. Entonces, aquí ustedes pueden ver que estos están más cortos que estos, ¿no? Los filamentos, no sé si los alcanzan a ver. Estos que están más cortos son unos filamentos que van al hipocampo dorsal, en nuestro caso, y estos van hacia el hipocampo ventral. Aquí pueden ver una foto, tal vez es más clara, del microdrive, ¿verdad? Y está pegado junto a un silicon probe. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este tipo de drives? Que nos permite, ¿cómo decirlo? Ir a la fija, a las estructuras o a las capas que nosotros queremos llegar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos buscando capas específicas, vamos a decir, hay oscilaciones que se encuentran en capas específicas, ¿verdad? Oscilaciones electrofisiológicas como no sé, vamos a hablar los Sharp Wave Ripples, que son los que usamos aquí en el laboratorio. Es una oscilación que está compuesta, ¿no? Y el ripple se encuentra en la camada piramidal del hipocampo dorsal y el Sharp Wave están en el radiatum generalmente, ¿no? Entonces, como necesitamos este tipo de precisión, porque si nos pasamos de la capa, perdemos la oscilación como tal, pues es muy bueno poder siempre contar con este tipo de drives que nos permiten llegar a la capa que queremos. Y cuando tenemos las mejores señales, pues ahí ya no lo movemos más. Entonces facilita mucho los experimentos, minimizar el uso de los animales y demás. Mm,
a minimizar. Bueno. Una cosa que es muy importante en este tipo de experimentos es ubicarnos espacialmente, ¿no? En el cráneo, porque se pueden implantar muchos tipos de electrodos, pero claramente pueden, digamos que espacialmente se pueden chocar unos con otros, ¿no? Entonces, en ese caso, antes de comenzar los experimentos, es importante saber en qué sitios se va a hacer el implante de los electrodos y que espacialmente, digamos, no haya ningún tipo de interferencia, ¿no? Nosotros generalmente en cualquier implante que hacemos colocamos electrodos de ground y de referencia que nos permiten tanto aislar el ruido como comparar señales electrofisiológicas con otras áreas. Nosotros los colocamos generalmente sobre el área del cerebelo. Son simplemente unos tornillos metálicos. Y bueno, acá solo es para mostrarles algunas fotos durante los implantes. Aquí tenemos el drive y aquí estamos implantando un Silicon Pro. Aquí lo podemos ver de forma mucho más cercana, como en zoom. Este es el eje antero-posterior para que se ubiquen. Y aquí ustedes pueden ver que está bajando uno de estas matrices de electrodos, ¿no? Esta está yendo al hipocampo dorsal. Y aquí otro, con otro microdrive, ¿no? Bien, luego de que nosotros terminamos de hacer el implante como tal, de colocar los electrodos de referencia, de ground, de hacer el implante como tal que necesitamos, los electrodos se conectan a un microconector Obnetics, ¿no? Que él nos va a permitir, digamos, transmitir o preamplificar las señales, ¿no? Ahí comienzan como ese proceso de pasar las señales de los electrodos al computador. Y ese microconector Obnetics, luego que él queda fijo acá, luego durante el experimento se conecta a un head stage, que es este que vemos aquí, ¿no? Durante el experimento se conecta a este head stage que es un preamplificador. Entonces él nos permite, pues tal cual, preamplificar las señales de los electrodos hacia las máquinas, ¿no? Primero va a un multiplexer y luego va como tal a poder ser visualizadas en un software de visualización como tal. Bien, aquí es importante notar que nosotros cuando terminamos el implante utilizamos una caja de Faraday, ¿no? Que nos permite tanto aislar el ruido, bastante, como también cuidar el implante. Entonces, eso permite que los animales puedan ser registrados durante meses. Ya. Ok, creo que ya. No sé si de esto olvidé algo, creo que no. Aquí vamos a ver entonces, esta es una sesión de nuestros experimentos. Tal vez tengo que quitar esto. Y entonces lo que ustedes ven aquí es, claro, después de que nosotros, voy a quitar el sonido, bueno, aquí. ¿Cómo pasa esto, no? Después de que nosotros conectamos los animales, los conectamos con el G-Stage que les mostré, esas señales van a son amplificadas, van a un multiplexer, son amplificadas y después pueden ser visualizadas en un software. En este caso es un software que se hizo aquí en el laboratorio, el AmpliRec, y él nos permite visualizar los canales. Entonces, cada uno de estos ventanitas es un canal, es un sitio de registro. Entonces tenemos electrodos en diversas áreas del cerebro, en la amígdala, en el hipocampo, en el córtex prefrontal y demás. Y este es otro tipo de visualizador. Entonces,
Aquí podemos ver el registro como tal, y aquí hay un canal que nos permite, es un canal de detección. Lo que nosotros hacemos es a través de otro sistema, que es un procesador de señales, nosotros podemos programar ese procesador para que detecte actividades específicas oscilatorias, por ejemplo, los ripples que les cuento, pero también puede ser, no sé, bandas gamma, delta, teta, lo que se necesite en el experimento. Y, y cuando él detecta esa señal, entonces está conectado a un estimulador que va a permitir que se haga todo de forma online, o sea, que se detecte la señal electrofisiológica e inmediatamente se estimule otra área del cerebro. Entonces lo que ustedes ven acá son los diferentes canales, y esto que ven aquí es la estimulación. La estimulación se realiza solo en un canal. Aquí se ven todos, pero es simplemente un artefacto. Bien. Y aquí lo podemos ver de forma más específica, ¿no? Entonces, una de esas ventanas que vimos anteriormente, aquí está de forma amplificada, y entonces podemos ver cómo se ven los registros. Lo que yo les contaba, que nosotros trabajamos con oscilaciones de alta frecuencia, que son los chart wave ripples. Ustedes lo pueden ver acá. Este es el ripple, ¿verdad? Eh, y este es el chart wave. Entonces aquí se ve muy bien. Entonces lo que hacen estos programas es que eh, permite visualizarlo, ¿no? Como lo estamos viendo aquí. A ver, los dejo para que lo vean un poco. Que se ve muy bien. Y luego, entonces, eh, lo que se hace es que utilizamos un programa que es el Tucker Davis. Digamos que es un programa que tiene una programación, es una interfase visual, y ahí lo que nosotros le enseñamos primero de forma manual al programa es que detecte las señales, ¿no? Entonces ponemos como un tipo de filtros, que detecte las señales y que cuando detecte esas señales estimule en otra área. Aquí de pronto suena muy abstracto, pero luego vamos a ver su aplicación, ¿no? Como más contextualizado. Aquí es simplemente para mostrar que este programa, el Tucker Davis, nos permite detectar una señal oscilatoria, ¿verdad? Filtra esa señal y cuando la detecta, entonces ordena que se estimule en otro sitio, en cualquier sitio. Aquí ustedes pueden ver las detecciones, ¿no? Son generalmente muy precisas. Digamos que el porcentaje de detección en este caso es del 80%. Hay un 20% que no se detecta bien, que son los falsos positivos o los falsos negativos. Eso quiere decir que hay algunas oscilaciones que el programa detecta como Chartwave Ripple y no lo es. Y hay algunas oscilaciones que son Chartwave Ripples y que él no los detecta, entonces por ende no estimula. Pero en sí, el 80% lo detecta. Bien, eh, entonces nosotros tenemos ese sistema, ¿no? En resumidas cuentas, es lo que les conté, va de los electrodos del cerebro, su señal va siendo amplificada hasta que llega a un multiplexer que nos permite escoger algunos canales, por ejemplo, 2 canales, y con esos 2 canales, digamos, se puede programar para que detecte cuál canal es la oscilación que queremos y cuál no, para que él aprenda a detectar cuál es la oscilación correcta. Y luego, el programa se encarga como tal de detectar las señales y mandar una estimulación. Eso va a ser muy importante para lo que vamos a ver más adelante. Por otro lado,
digamos que hay otro tipo de técnicas que es la estimulación eléctrica, ¿no? La estimulación cerebral. Tenemos estimulación cerebral tanto de forma invasiva como no invasiva, ¿no? Tenemos la estimulación eléctrica transcraneal, también la estimulación magnética transcraneal, y tenemos una estimulación que es moderadamente invasiva, que es la estimulación del nervio vago, una estimulación ampliamente utilizada desde hace mucho tiempo para las personas que no responden a tratamientos antiepilépticos, ¿no? Y es moderadamente invasiva porque la cirugía se realiza principalmente colocando el electrodo en el nervio vago, en la parte inferior del cuello, y el generador de pulsos sobre el pecho. Pero no es tan invasiva como la estimulación cerebral profunda, que requiere como tal eh, implantar electrodos en el cerebro, ¿no? En estructuras profundas. Aquí es importante tal vez comentar que este tipo de estimulaciones de Deep Brain Stimulation han sido utilizados principalmente para trastornos neurológicos, como son trastornos, por ejemplo, ha sido muy utilizado en el Parkinson o para la epilepsia también. Y digamos que ahora lo que nosotros queremos hacer es llevar un poco esta estimulación cerebral profunda no solo a trastornos neurológicos, pero a trastornos neuropsiquiátricos, ¿no? Lo que implica un reto muy grande, porque un trastorno que pertenece a este tipo neurológico, por ejemplo, la epilepsia, tiene biomarcadores muy específicos, ¿no? Que permite que se detecte una oscilación, porque es muy clara, y por medio de una estimulación, digamos que se restablezca la actividad oscilatoria en el cerebro, ¿verdad? Pero si hablamos de trastornos neuropsiquiátricos, ¿cuáles son los biomarcadores de la depresión o de la ansiedad o del estrés postraumático? Es muy difícil saber porque son, digamos que son problemas mucho más subjetivos, mucho más, mm, envuelven ya una cognición mucho más profunda, es algo muy, muy humano también. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es primero buscar esos biomarcadores que están asociados con estos trastornos y luego intentar hacer una intervención, luego de que conocemos esos biomarcadores. Esa es básicamente la idea. Cuando hablamos de estimulación cerebral profunda, tenemos dos sistemas. Uno que es un sistema de estimulación abierto y un sistema de estimulación cerrado. El sistema de estimulación abierto podríamos decir que funciona de manera constante y a un ritmo predeterminado. O sea, vamos a pensar un input que puede ser, no sé, un tipo de estimulación, lo que va a causar un efecto en el sistema nervioso y eso nos lleva a un resultado. Entonces, para que sea más entendible, tenemos un tipo de estimulación que va a tener un efecto en el sistema nervioso cuyo resultado va a ser que la persona que tiene Parkinson deje de temblar, ¿verdad? Pero si no funciona, entonces la persona debe ir, ¿no? Como se ve aquí, ¿no? Debe ir a su neurólogo y ajustarlo de forma manual hasta que tal vez encuentre el patrón que mejor le sirve para parar de temblar. Ahora, cuando utilizamos sistemas de estimulación en circuito cerrado, es un poco diferente, es mucho más personalizado porque digamos que lo que hace es, se hace una lectura de la actividad cerebral y se ajusta la actividad en función de los cambios de esa actividad. Entonces, eh, como lo vemos aquí, creo que aquí es mucho más claro y este salió de un artículo muy reciente en un sistema de estimulación en circuito cerrado que se utilizó con una persona que tenía depresión y no respondía a ningún tipo de tratamiento. Entonces lo que se hace es, se detecta un biomarcador, ¿verdad? Que es una actividad oscilatoria. Ese biomarcador va a desencadenar una estimulación y esa estimulación, digamos que va a generar un cambio oscilatorio, ¿no? Y ese cambio oscilatorio va a ser de nuevo la alimentación
para el input, para que se mantenga la misma estimulación o se cambie, ¿no? Entonces, digamos que el sistema de estimulación en sistema cerrado se retroalimenta a sí mismo como tal, ¿no? Se usa, digamos, también podríamos decir que es en tiempo real que se utiliza. Aquí lo podemos ver de forma más clara. Tenemos una actividad eléctrica, ¿verdad? Luego hay una actividad inusual, una actividad eléctrica inusual. Lo que hacen estos sistemas de circuito cerrado es que detectan esta actividad eléctrica inusual, estimulan con los parámetros, bueno, establecidos, y eso restablece, digamos, la actividad oscilatoria. Esa es básicamente la idea. Entonces, bueno, por último, ¿cómo hemos aplicado nosotros algunas de estas metodologías? Porque acá se utilizan diferentes metodologías, pero por cuestiones de tiempo solo podemos hablar de estas, eh, en nuestros experimentos para que quede un poco contextualizado, ¿no? Este es un paper que publicamos recientemente en el laboratorio, en el cual lo que nosotros mostramos fue que estos sistemas de estimulación cerebral profunda en circuito cerrado, cuando los utilizamos en un modelo animal de trastorno de estrés postraumático, disminuyen las respuestas de miedo y los procesos de extinción se ven mucho más fortalecidos. Entonces aquí pueden ver el animalito con su implante, ¿verdad? En su caja hogar. Aquí están su head stage y sus cables de registro. Él puede tener totalmente libre movimiento. No hay tensión en los cables, digamos que todo se controla muy bien. Y aquí es figuras representativas de nuestros registros en diferentes estructuras, en el hipocampo ventral, en la amígdala, en el hipocampo dorsal, en el prefrontal. Como les comentaba, con el procesador de señales, nosotros podemos detectar las señales deseadas, en este caso, oscilaciones hipocampales, que están asociadas con la memoria, porque aquí viene la pregunta que ustedes pueden estarse haciendo y es, ¿por qué trabajan con estas oscilaciones, con los Chartwave Ripples, ¿verdad? Y la respuesta es porque es un marcador que se conoce ampliamente por estar asociado con procesos de consolidación de memorias espaciales principalmente. Entonces, una de nuestras preguntas aquí era, bueno, ¿cuál es entonces el papel de estos marcadores de memoria en memorias emocionales, no solo en memorias espaciales, ¿verdad? Aquí podemos ver las detecciones. Ustedes pueden ver que ocurre la oscilación y el procesador de señales la detecta inmediatamente. Aquí pueden ver de forma, digamos, muy resumida cómo es el protocolo. Entonces, se detecta la señal, el Chartwave Ripple, y eso va a desencadenar inmediatamente una estimulación en otra estructura. En nuestro caso, nosotros estimulamos una estructura llamada Medial Forebrain Bundle, en español, si no estoy mal, es fascículo prosencefálico medial. El caso es que es una estructura profunda, es una de fibras dopaminérgicas principalmente, también serotoninérgicas, que conecta el área tegmental ventral con otras áreas como el núcleo accumbens, el córtex prefrontal y demás. El caso es que hace parte del sistema de recompensa. Entonces aquí ustedes pueden ya estar teniendo hipótesis de por qué lo hicimos, ¿no? Queríamos asociar un marcador de memoria que cuando se detectara ese marcador de memoria durante el momento de la consolidación de una memoria, se pareara con un estímulo de refuerzo, ¿verdad? Para disminuir, digamos, las respuestas de miedo. Entonces se detectaba el biomarcador de memoria y se estimulaba en esta estructura. Aquí una cosa importante es que esas detecciones de las oscilaciones, por ejemplo, los ripples en este caso, es muy personalizado. Aunque esta es una oscilación que se puede encontrar en todos los mamíferos,
cambia sus características entre animales, o sea, cambia, por ejemplo, puede cambiar su amplitud, puede cambiar un poco su forma y cambia incluso en el mismo animal de un día para otro. Entonces, digamos que nosotros hacemos la programación para que se vaya actualizando día a día con los nuevos parámetros, ¿no? Y siempre tenga una detección muy precisa del Chartwave Ripple. Eso es muy importante. Como les comentaba, escogimos estimular el fascículo prosencefálico medial, tanto porque es una estructura que hace parte del sistema de refuerzo, o sea, cuando esta estructura se estimula, genera sensaciones de placer en los animales, pero también ya está aprobada por el FDA para realizar estimulación cerebral profunda en humanos que tienen depresión refractaria, o sea, que no responden a ningún tipo de tratamiento ni farmacológico, ni psicoterapia, ni de ningún tipo, ¿verdad? Y como les comentaba, este marcador está asociado, digamos que ya se conoce por ser un marcador de memoria espacial. En este experimento, rápidamente, lo que los investigadores hicieron fue entrenar los animales con dos protocolos diferentes. Un grupo exploraba los objetos durante 3 minutos, otro grupo durante 20 minutos, y luego los animales iban a dormir y hacían el registro de su actividad electrofisiológica y al día siguiente era el test. Durante el test, uno de los objetos se movía de localización y lo que se cuenta como memoria es que obviamente al día siguiente el animal explore más el objeto que, que se movió, ¿verdad? Ese es como el marcador de memoria. ¿Qué encontraron ellos? Que los animales que pudieron explorar por más tiempo consolidaron mejor la memoria, aprendieron y luego vieron que lo que está por detrás de esa consolidación espacial de la memoria y ese aprendizaje es una coherencia, ¿no? El coherence o coincidencia temporal. Esto quiere decir que hay una activación temporal sincrónica de diferentes oscilaciones como son las ondas delta y los spindles, aquí, los ripples y las ondas delta, los ripples, las ondas delta y los spindles. O sea, lo que media, lo que está por detrás de estos procesos de consolidación de memorias espaciales son estos marcadores, ¿verdad? Los spindles, las ondas delta y los ripples. Y aquí en otro experimento, en otro estudio, de hecho, lo que ellos hicieron fue colocar los animales a que aprendieran otra tarea espacial. Este es el laberinto radial. Y luego de que los animales aprendían cada día, ¿no? Ellos estimulaban la comisura hipocampal ventral para inhibir los ripples. Cuando los ripples se inhiben, los animales no pueden aprender de la misma forma como los otros grupos. Entonces, bueno, ahí más se reafirmó nuestra pregunta, ok, entonces, ¿cuál es la función de ellos en memorias emocionales? Y por eso lo hicimos. Para estudiar, digamos, procesos de miedo, hay un modelo ampliamente utilizado que es el condicionamiento pavloviano. Para los que no están familiarizados, es básicamente un condicionamiento en el cual se hace un protocolo. En el primer día los animales se habitúan en un contexto, puede ser al contexto o con un tono, con una luz. Al día siguiente, el condicionamiento como tal es parear el estímulo con algo, en este caso, aversivo. Entonces, el estímulo condicionado viene a ser el tono, y ese tono se parea con un estímulo incondicionado, que es un choque en las patas del animal. Y obviamente él va a asociar, entonces luego, durante el test, solamente con la presencia o la presentación del tono, el animal expresa respuestas de miedo. ¿Cuáles son las respuestas defensivas que el animal puede presentar? Luchar, huir o congelar. Y nosotros evaluamos el congelamiento o freezing, ¿verdad? Aquí entonces vemos, durante el condicionamiento aumentan los niveles de miedo, durante los procesos de extinción el miedo disminuye, la extinción es el proceso por el cual nosotros presentamos de forma repetida el estímulo condicionado
En este caso presentamos de forma repetida el tono y el animal aprende que el tono ya no significa choque, ¿verdad? Solo que ese tipo de procesos o protocolos como la extinción son débiles porque el miedo generalmente vuelve a tomar control del comportamiento, sea por recuperación espontánea, por renovación, en fin. Y aquí entonces hay un punto muy importante a nivel translacional que nosotros queríamos evaluar y es cómo podemos hacer que los animales extingan de una forma más eficiente, más efectiva y que esa extinción se generalice. O sea, que los animales aprendan que el tono ya no significa un choque y que luego se pueda generalizar, ¿verdad? Cuando están en otros contextos, que a nivel translacional es lo que se busca en la práctica clínica un poco, que las personas con estrés postraumático, digamos, por medio de técnicas de exposición como realidad virtual y demás, tengan una disminución del miedo a los estímulos que les generan temor, pero que luego esos bajos niveles de miedo se puedan llevar a fuera del consultorio, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que nosotros hicimos. Pueden ver aquí el protocolo rápidamente. Los habituamos, hacíamos el condicionamiento de miedo, al siguiente día el test, luego hacíamos la extinción. Presentábamos 20 veces el tono sin presencia del choque, claramente, y luego, durante el sueño, los animales van a consolidar esa nueva memoria de extinción, es un nuevo aprendizaje, ¿no? Y durante ese periodo de consolidación hacíamos la estimulación en circuito cerrado. Eso lo hicimos durante varios días hasta que los animales disminuían un 80% las respuestas de miedo. Aquí simplemente ustedes pueden ver nuestros registros. Estos son los ripples, los chart waves, y ustedes pueden ver que los animales que se estimulan en circuito cerrado se estimula justo cuando se detecta el biomarcador, ¿verdad? Pero los animales que reciben estimulación cerebral profunda en circuito abierto se estimulan sin la presencia de ningún biomarcador, es digamos más aleatorio la estimulación. ¿Qué encontramos? Que cuando estimulamos los animales en circuito cerrado, ellos necesitan menos días para disminuir un 80% sus respuestas de miedo y el miedo bajo, la baja expresión de respuestas de miedo se mantiene durante el test de la extinción. Cuando lo hacemos en tiempos remotos, el miedo se mantiene bajo y aquí vemos un delta freezing que es simplemente cuánto disminuye el miedo, ¿no? O sea, sí, cuánto disminuye luego de cuál fue la expresión de miedo luego del test, del condicionamiento y luego del test a nivel remoto. Entonces aquí pueden ver que los animales estimulados en circuito cerrado tienen una grandísima disminución de sus respuestas de miedo. Este es muy interesante, quisiera que lo vean. Es un video rápido en el test luego de la extinción, ¿verdad? Y es un video rápido, ahí van los tonos, pero digamos que no los van a escuchar y están todos los grupos que utilizamos. Ustedes pueden ver que los animales estimulados en circuito abierto, estos que ven aquí que dice Open Loop, y los no estimulados presentan respuestas de miedo, de congelamiento, ¿no? Están en freezing. Pero los animales que se estimulan en circuito cerrado, los que pueden ver etiquetados como closed loop, parece que nunca hubieran sido condicionados, ¿no? Ellos tienen muy pocas respuestas de miedo. Entonces realmente digamos que fue un protocolo muy eficiente. En, en la otra ventana ven que se habla de los antagonistas dopaminérgicos, no vamos a entrar ahí por tiempo, pero básicamente se mostró que esos procesos que están detrás de la estimulación como tal en circuitos cerrados tienen que ver con receptores dopaminérgicos D2. Bien, y simplemente como para terminar y ver un poco, digamos, de las aplicaciones que tienen estos sistemas de closed loop, que yo creo que tiene eh, una grandísima potencialidad. Aquí tenemos un estudio que se hizo tanto en ratones como en humanos y lo que ellos hicieron fue
primero, los animales tenían una dieta alta en grasa, ¿no? Lo cual les gustaba muchísimo a los animales. Y descubrieron ellos que cuando los animales iban a comer estos pellets altos en grasa, había un incremento en el poder de la banda delta, en el núcleo accumbens, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ese incremento de poder en la banda delta, en el núcleo accumbens, digamos que está mediando la anticipación al refuerzo. Entonces, luego en el experimento lo que ellos hacían es que cuando los animales se acercaban a comer el pellet alto en grasa, ellos estimulaban, ¿no? En ese sistema de closed loop, y los animales no comían el pellet, básicamente. Y tuvieron resultados muy similares con humanos. Y por último, digamos que ya se han mostrado sistemas de neuromodulación en circuito cerrado en humanos, tanto para personas que son resistentes a todo tipo de tratamientos, por ejemplo en la depresión. Este fue un paper muy reciente en el cual ellos encontraron en una persona el biomarcador, que básicamente fue que cuando la persona sentía los más profundos episodios de depresión, aumentaba el poder en la banda gamma, en la amígdala. Cuando ellos encontraron ese biomarcador, entonces luego lo que hacían era detectaban que aumentaba el poder en la banda gamma, en la amígdala, y eso liberaba automáticamente una estimulación en la cápsula ventral y en el estriado ventral, que son estructuras de nuevo implicadas en el circuito de recompensa. Cuando ellos hacían eso, disminuía la sensación o el estado, el síntoma como tal, tan severo que sentía la persona. Y pues sobra decir también que esta estructura del estriado ventral ya ha sido utilizado para estimulación cerebral profunda en trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Y por último, este estudio muy reciente que mostró algo similar en la amígdala, una persona con estrés postraumático, que lo que se encontró fue que parece que el procesamiento de miedo está mediado por un aumento en la banda teta de la amígdala. Entonces, cuando había un aumento en la banda teta de la amígdala, lo que se hacía era estimular y disminuía digamos que los síntomas de miedo. Entonces, todo esto para mostrar que esto tiene muchas implicaciones y que nos puede llevar a tener bueno, pues tratamientos mucho más eficaces a futuro. Yo creo que la idea de todo esto es, primero, encontrar los biomarcadores asociados con trastornos neuropsiquiátricos y luego poder realizar este tipo de neuromodulaciones de forma precisa, tanto en espacio como en tiempo, ¿verdad? Y luego es poder llevar estas tecnologías a un nivel no invasivo, porque en este momento las personas que pueden acceder a este tipo de neuromodulación obviamente son personas que no responden a ningún otro tipo de tratamiento, que tienen su calidad de vida totalmente afectada. Porque una persona no es sencillo que se deje colocar electrodos, ¿verdad? Ahora, lo ideal y lo que se planea a futuro es poder llevar este tipo de neuromodulaciones en sistema cerrado a un nivel no invasivo, o sea que todo pueda ser detectado, por ejemplo, por EEG, por otras metodologías y por medio de estimulaciones no invasivas, llegar a estructuras profundas y que se pueda hacer de forma precisa. Ese, digamos, creo que es uno de los ideales. Y con esto termino. Gracias por su atención. Creo que apenas nos dio el tiempo. Para los que estén interesados, me pueden escribir para si necesitan algo más de las metodologías o los protocolos. Y también, digamos que junto con mi labor de científica, he comenzado un nuevo proyecto de divulgación científica en el cual invitamos diferentes científicos para discutir diferentes temas de investigación. Entonces, bueno, estos son como los canales para los que estén interesados. Y es eso. Gracias. Lizeth, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos comentaste, también súper claro.
Tenemos la mano levantada de Mauricio. Quienes también tengan preguntas para Lisette pueden hacerlo en este momento, pueden abrir el micrófono o lo pueden escribir. Gracias, Mauricio. Adelante. Hola, Lisette, ¿cómo estás? Hola Mauricio, muy bien, gracias. Ya nos habíamos escrito por ResearchGate. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, tenía un par de preguntas así como muy específicas. En los experimentos que mostraste de condicionamiento aversivo, pues se encuentran los ripples en hipocampo, pero no encuentran algún biomarcador de cambios en la actividad oscilatoria en amígdala, porque vi que tenían igual registros simultáneos en amígdala y la estimulación la hacen es cuando aparece el ripple en el hipocampo, pero me llama la atención que no haya nada en amígdala que hayan podido registrar, que sirva de sistema de retroalimentación para el estimulador. Sí, pues es una pregunta muy, muy buena. Digamos que ese va a ser el próximo artículo que va a salir publicado pronto, porque sí encontramos, pero digamos que fue un poco diferente, porque aquí lo que nosotros encontramos fue que este marcador, cuando desencadenaba la estimulación en esta estructura del refuerzo, en el medial forebrain bundle, contribuyó a que mejoraran los procesos de extinción. Ahora, lo que hicimos en otro estudio fue que detectamos unos cambios en la amígdala, específicamente en las bandas gamma, ¿no? En el poder y demás, y vimos que esos procesos, digamos que ese cambio que vimos está asociado con procesos también de consolidación de la memoria y lo utilizamos también en protocolos de reconsolidación de la memoria y funcionó. Okay. Bueno, pues esperamos entonces el nuevo, el nuevo estudio. Otra pregunta, digamos, ¿hicieron variaciones o pilotos en cuanto a la frecuencia de estimulación del fascículo prosencefálico medial? ¿Hay, digamos, variaciones en cuanto a la frecuencia de estimulación que logre una mayor efectividad en los procesos de extinción o no han hecho todavía el piloto como para variar las frecuencias de estimulación? Sí, esa es una pregunta muy buena y sí lo hicimos, o sea, ya no recuerdo exactamente cuáles utilizamos. Digamos que primero nosotros escogimos los parámetros de estimulación por estudios previos que ya se han utilizado, pero digamos que aquí en los animales sí hicimos, digamos que estas curvas de estimulación para ver con cuáles se respondía mejor y al final terminamos utilizando, los parámetros que utilizamos fue trenes de estimulación de 140 Hz que están compuestos de 14 pulsos, digamos en una forma, la onda en una forma cuadrada y cada estimulación dura 1 milisegundo y la amplitud fue de 100 microamperes. Si no estoy mal, esos fueron los parámetros que mejor funcionaron en los animales, pero yo creo que eso depende de cada laboratorio y se debe hacer de forma manual, porque mira que incluso esta estimulación funciona de una forma en ratas long Evans, pero es diferente cuando usamos ratas Wistar. Okay. ¿Será por el tamaño del animal o el volumen? Realmente yo no sé, o sea, porque los animales en sí son diferentes. Por ejemplo, los animales long Evans son más propensos a tener epilepsias en etapas tempranas. Entonces, digamos que los parámetros sí que se deben, yo creo que hacer todas estas curvas en cada laboratorio y tener mucho cuidado entre diferentes tipos de animales porque también cambia. Vale, perfecto. No te voy a querer. Una última pregunta para no quitar más tiempo porque deben haber más preguntas. Digamos, para el sistema de detección de señales utilizan, me imagino que una wavelet para detectar los ripples o qué sistema de detección, pues que, digamos, para que sea tan rápido y pueda generar activar el estimulador. Sí, realmente digamos que se puede hacer de muchas formas. Hay, hay muchos sitios open source que yo creo que, por ejemplo, eh, en Colombia pueden ser de mucho beneficio, ¿no? Que no se necesiten hacer esas compras tan costosas de procesadores de señales. Por ejemplo, hay sistemas
Arduino que permite hacer ese tipo de procesamiento de señales. Yo luego te lo podría compartir, pero aquí lo que se hace es básicamente detectar, luego de que detectamos las señales de los electrodos y va al multiplexer, como les comentaba. El multiplexer, digamos, escoge dos canales. Vamos a pensar que escoge un canal que tiene los Chartwave Ripples muy bien, ¿no? O sea, que son los ideales. Y coge otro canal que es, digamos, el canal ruido. Puede ser una oscilación del prefrontal, que es mucho más plana. Y con eso, él manda esa información de esos canales al procesador de señales, que es el que tú preguntas, que en este caso es el Tucker Davis. Ese es el que nosotros utilizamos. Ese tiene su propio sistema de programación con interfase visual, que es el que yo les contaba. Entonces, él filtra las señales y permite, digamos, que nosotros primero de forma manual programemos el sistema para enseñarle cuáles son las oscilaciones, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Luego lo hace de forma automática y él directamente se puede luego conectar con el estimulador. Pero como tal, digamos que el software que lo hace es el Tucker Davis. Ok, perfecto. Muchas gracias, Lizeth. Gracias, Mauricio. Hola, Gracias, Lisset, Mauricio. buenas tardes. No sé Buenas si me tardes. escuchas. Hola, Mucho profe. gusto. Me encantó tu trabajo, muy lindo. Por supuesto que ya gracias a Mauricio respondí dos de las preguntas y uno era si había diferencia entre cepas. La otra, supongo que son machos todos, ¿verdad? Sí, sí, Y tienen pensado trabajar con hembras como para tratar de identificar esas, si existieran o no esas diferencias. sí, o sea, es una pregunta muy importante y es una pregunta que queda abierta para futuros experimentos porque yo creería que sí hay diferencias, ¿no? Porque es lo que se ha notado, que las hembras funcionan un poco diferente de los machos, pero aquí, digamos, solo se trabajó con machos, además porque, digamos que son experimentos, este tipo de experimentos eh, tienen mucha complicación, digamos, la sola cirugía, este implante de electrodos, para un animal dura aproximadamente entre 8 y 10 horas, el implante como tal, o sea, es todo un día para hacer el implante de un animal. Y pues cada grupo experimental si tiene entre 8 y 10, entonces es mucho, ¿no? Entonces realmente para hacerlo en hembras iba a llevar mucho más tiempo, Sí, pero, sin duda. pero es una pregunta que queda abierta y que creo que es muy importante que se hagan los estudios correspondientes. Y otra cosa, tú tienes que hacer la curva casi que todos los días, identificar cómo están respondiendo los animales, ¿verdad? Y esas variaciones que tú has encontrado, ¿qué tanto son y en qué áreas principalmente? O sea, a veces uno diría, no, mira, amígdala, un desastre, o de repente las oscilaciones que encuentran no son tan variables, no, no sé. ¿Tú qué has visto? Sí, pues digamos, lo que les comentaba del biomarcador que nosotros utilizamos, que son los Chartwave Ripples, ellos cambian entre animales y cambian algunos días para otros, ¿no? Entonces nosotros programamos todo eso eh, digamos, en este procesador de señales. Lo que nosotros hacemos es que ellos se vayan actualizando cada día para que digamos, se actualicen con los parámetros que tiene un ripple, por ejemplo, con su Ah, amplitud, perfecto. ajá, digamos, ellos detectan la amplitud de los ripples, cuánto tiempo dura un ripple, que es aproximadamente entre 50 y 120 milisegundos. Entonces, digamos que con esos parámetros, el programa consigue saber día a día, como, bueno, Ir estos son los ajustando. parámetros de los ripples y lo va ajustando y lo va Claro. ajustando. Entonces, eso digamos que permite tener una mayor precisión como tal. Sí, claro, súper bien, porque además para cada uno, pues sí es un trabajar enorme. Qué Así es, lindo trabajo. y gracias. Y yo creo que ese es otro, o sea, eso que dices es otro punto muy importante y es eh, tener mucho cuidado cuando se hacen estos estudios de electrofisiología porque, claro, o sea, tenemos una gran capacidad de colocar electrodos de forma masiva.
¿no? Tenemos ahora los high density, entonces podemos tener muchos sitios de registro. En este laboratorio, igual que en el del profesor Buyaki, existen capacidad de colocar hasta 512 sitios de registro, ¿no? Eso es lo que a veces se coloca. Pero hoy en día también existen, por ejemplo, los NeuroPixel que permiten colocar 1000 sitios de registro, ¿no? Pero viene una pregunta muy importante y es que lo que nosotros hemos podido, o en mi experiencia aquí, detectar es que realmente a veces se tienen muchos sitios de registro, muchos canales, y realmente se utilizan uno o dos de esos tantos, o tres. ¿Por qué? Claro. Sí, ¿qué tal? Tranquila. Ok. ¿Por qué se utilizan tan pocos? Porque realmente yo creo que más una pregunta muy importante para hacernos todos es, ¿cuál es la capacidad de procesamiento de datos electrofisiológicos que nosotros tenemos? O sea, tenemos computadoras que nos permitan hacer el procesamiento de toda esta cantidad de datos, y eso es algo muy importante. Nosotros aquí, por ejemplo, solo para tener una idea, tenemos unos computadores muy avanzados. No entiendo muy bien cuál es su funcionamiento, pero son, digamos, supercomputadores, y aún así, digamos, se ven colgados a veces en procesamiento, ¿no? Se vuelven muy lentos. Para que tengan, digamos, una idea, en algunos de los experimentos que se hicieron aquí, de estos de fear conditioning, con un animal que solo tiene 32 canales, 32 sitios de registro, y digamos que se registra durante 6 horas, durante la ventana de consolidación de memoria, eso genera 25 gigabytes, ¿no? Solo un registro de un animal durante este tiempo con 32 canales. Entonces, si tenemos más y más canales y más horas de registro, la pregunta debería ser, ¿tenemos cómo procesar todos estos datos? Claro, y porque sin duda, muy seguramente, 2 o 3 van a ser la clave. El resto van a ser como la recepción de otras cuantas actividades neuronales que no son las determinantes de ese procesamiento, sino que van acompañando todo el resto de la fisiología del animal. Así es. No, sí. Pues muchas gracias, Lisette. Felicitaciones. Gracias. Lizeth, tenemos una pregunta en el chat. Ujú. Te pregunta Magali Barrera que si la estimulación de alta frecuencia resulta con la hiperpolarización de la célula para inhibir la respuesta de freezing. A ver, la estimulación que nosotros hacemos es una estimulación que se hace en el periodo de consolidación, o sea, se hace durante el sueño, cuando el animal está, digamos, en su caja hogar, cuando está durmiendo, ahí se realiza la estimulación. Y lo que nosotros vemos al otro día, digamos que es producto de que cuando un engrama se reactiva, ¿verdad? Cuando un engrama se reactiva, son muchas estructuras que están en conjunto, digamos, trabajando para ello. Y en este caso lo que nosotros estamos haciendo es que vienen los marcadores de memoria, ¿no? Y hay, digamos, una estimulación que está generando recompensa. Entonces, digamos que lo que está haciendo es como una reescritura de ese procesamiento de la memoria durante el proceso de consolidación. Eso hace que el animal, digamos, consolide la memoria de miedo con un nivel menos aversivo, y por eso posiblemente durante los test expresan un nivel de miedo mucho más bajo. La Ok. estimulación, digamos que la estimulación no creo yo que cause hiperpolarización. Digamos que sí, la hiperpolarización es un tipo por el cual mediante técnicas eléctricas se puede inhibir, digamos, ¿no? Digamos, cuando tenemos técnicas optogenéticas, por medio de la luz se puede inhibir de forma mucho más específica, ¿verdad? Y por medio de la estimulación eléctrica, cuando utilizamos frecuencias bajas,
estimulaciones de baja frecuencia, digamos que se producen las hiperpolarizaciones y con eso se inhibe de una forma menos específica la célula. Pero aquí lo que se está haciendo es, de hecho, estimular. Yo creo que esa es la respuesta, estimular el sistema de recompensa. Creo que más bien hacia allá iba la pregunta de la persona. Y es que aquí se detecta el biomarcador y se estimula la estructura, entonces el animal está consolidando la memoria y a la vez la está consolidando con una valencia emocional positiva de refuerzo. También te preguntan que si en los estudios hubo registro de la corteza prefrontal como mediador de la respuesta al miedo. También se hicieron registros en el córtex prefrontal, en el córtex cingulado anterior. No se colocaron en este estudio, van a salir en otros estudios probablemente, se está haciendo el análisis de esos registros, pero sí se tiene registro del córtex prefrontal. De hecho, uno de los artículos que va a salir próximamente tiene registro tanto en el córtex prefrontal como en el infralímbico. Y ahí lo que hicimos fue hacer un sistema de estimulación en circuito cerrado, detectando de nuevo estos marcadores de ripples, y eso hacía que se liberara una estimulación en el córtex infralímbico, ¿no?, que está asociado con la consolidación de memorias, y resultó ser, digámoslo, como ansiolítico. Eso hacía que digamos, inhibiera la amígdala y eso permitía disminuir respuestas de miedo. Digamos que ese es otro mecanismo que también se va a mostrar. Ay, perdóname, Lizeth, yo estaba hablando y no tenía el micrófono cerrado. La última pregunta de Magali era que si se logró una extinción completa de la respuesta ante el estímulo condicionado después de un tiempo. Sí, em, muy buena pregunta, porque yo creo que ese es uno de los puntos principales del estudio. Yo he trabajado desde el inicio con respuestas de miedo, con condicionamiento al miedo y demás, y generalmente estas respuestas de la extinción que se ve tanto en animales como en la práctica clínica con las personas, es que las personas pueden tener una extinción, pueden disminuir sus respuestas de miedo, pero ese nuevo aprendizaje de la extinción es muy débil comparado con el aprendizaje aversivo. Entonces, la extinción realmente no dura mucho y los animales vuelven a expresar miedo al poco tiempo o cuando se exponen a estímulos similares y el miedo vuelve a tomar control del comportamiento. Y aquí fue una de nuestras preguntas, era, bueno, ¿cómo hacer justamente eso? ¿Cómo hacer que los animales extingan el miedo y que el miedo continúe bajo cuando ellos son expuestos a otros contextos y demás? Y eso fue lo que hicimos. Es muy interesante porque aquí hicimos varias cosas diferentes. Uno, utilizamos choques de una intensidad alta, creo que eran 5 choques de 1 miliamper. Eso llevaba a que los animales expresaran respuestas de miedo de casi el 100%. Entonces, digamos que esa fue una de las características para hacer el modelo animal de algunos síntomas del PTSD, ¿verdad? Uno es que el miedo la expresión de miedo es muy alta y se generaliza, y la otra es que tienen una dificultad para extinguir. Entonces, eso lo cumplimos. Los animales tenían respuestas de miedo casi 100%, total dificultad para extinguir. Entonces, luego lo que hicimos fue hacer nuestro protocolo, hacer la estimulación, y los animales iban disminuyendo paulatinamente las respuestas de miedo. Nosotros hicimos este protocolo durante muchos días, hasta que los animales conseguían disminuir el 80% de las respuestas de miedo. Algunos animales llevaban 8 días y demás.
¿no? Y lo que nosotros vimos es que cuando hacíamos la estimulación en circuito cerrado, los animales necesitaban 1 o 2 días para disminuir un 80% sus respuestas de miedo. Lo interesante fue que cuando luego expusimos estos animales a otros contextos diferentes a los de la extinción, o les colocábamos un choque inmediato en las patas para evaluar, por ejemplo, reinstalación del miedo, o dejábamos los animales durante mucho tiempo y evaluábamos recuperación espontánea, el miedo continuó bajo, cosa que generalmente no pasa. Entonces, eso fue algo muy promisorio. De hecho, se llegó a pensar que una posible hipótesis es que este tipo de estimulación, aquí venía una pregunta interesante que no tuvimos cómo responder y que yo creo que queda abierta a futuro, y es, ¿esto que hizo el circuito cerrado, la estimulación, fue mejorar la extinción o implementar un sistema de olvido, de forgetting? Y no tuvimos aquí, digamos, el tiempo para poder evaluar qué fue lo que pasó en sí, pero digamos que el proceso de extinción se mantiene, o sea, el miedo continúa muy bajo durante mucho tiempo en cualquier contexto, incluso si les pones choques inmediato. Entonces, sí, creo que ese fue el resultado más importante del artículo. Lizeth nos pregunta, Jaime, sabiendo que las oscilaciones eléctricas son diferentes en diferentes momentos del desarrollo, quisiera saber qué edad tenían los animales a la hora de hacer los registros y si considera que las estrategias de estimulación podrían variar grandemente dependiendo de la edad. Ujú. Sí, es una pregunta importantísima porque, a ver, los animales, cuando nosotros aquí los usamos, tienen aproximadamente, mm, creo que entre 4 o 6 meses, eh, pero sí cambian a lo largo del desarrollo. Nosotros hicimos unos pilotos cuando estábamos intentando, digamos, hacer la caracterización de, del modelo animal como tal del trastorno de estrés postraumático, y utilizamos en algunos experimentos animales muy viejos, ¿no? Y lo que se sabe es que las oscilaciones, o lo que vimos es que las oscilaciones son diferentes. Los animales no aprenden de la misma forma, y digamos que los procesos de consolidación de memoria son muy diferentes de los animales jóvenes. Y ahora eso abrió de hecho una pregunta, y ahorita una persona del laboratorio está trabajando justo en eso. ¿Cuáles son las diferencias entre animales muy jóvenes y entre los animales viejos? Viejos estamos hablando de animales de 2 años y más, pero sí cambia. Y la última, Lizeth, es si han evaluado estos marcadores con diferentes tipos de condicionamiento. Aquí en el laboratorio no, solamente utilizamos el condicionamiento de miedo. Digamos que algo que es muy interesante de estos estudios es que ahora se está tratando de traer esas metodologías de estimulación eléctrica en circuito cerrado, no solo para lo que les contaba, trastornos neurológicos, sino neuropsiquiátricos. Entonces, otro paper que de hecho salió hace poco de nuestro laboratorio, en ese paper lo que hicimos fue trabajar con un modelo de depresión, o sea, de síntomas de depresión, ¿no? Y ahí, digamos, se utiliza otro tipo de estudios, otro tipo de test, y digamos que la técnica también resultó efectiva. Pero aquí, digamos, en este estudio que les mostré, solo se utiliza condicionamiento de miedo. Sí. Por varias cosas, o sea, una es que también, digamos, con este tipo de implantes es muy difícil eh, utilizar otro tipo de, digamos, de test. Por ejemplo, no se puede utilizar test de nado, o hay que tener mucho cuidado porque los implantes se caen con mucha facilidad. Entonces, aquí decidimos solo enfocarnos en qué pasa
durante el procesamiento de miedo, durante, en este caso que les mostré, la extinción, pero en el que va a salir, lo evaluamos durante la consolidación y la reconsolidación de las memorias. Listo. Lisette, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todos por asistir, por haberse quedado hoy entretenida la charla y también por ahí nos estuvieron comentando personas que no pudieron estar, que sí iba a estar la charla, la vamos a dejar colgada en la página de YouTube del CONE para que todos puedan acceder a ella. Lisette, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.